Adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Saludamos también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor, le tengo dos preguntas. Hoy en el transcurso del día, varios adultos mayores se manifestaron a las afueras de cierta empresa comercial que no, argumentando que no les daban su trabajo como empacadores como lo tenían anteriormente. Querían que los permitieran laborar. Y con respecto a esto quisiera preguntarle si los adultos mayores que ya se vacunaron y deseen trabajar ya lo podrían hacer. ¿Las empresas tendrían algún tipo de restricción en este aspecto para poderlos aceptar y que se reincorporen a las actividades que tenían y pues que dejaron de hacer para protegerse en la pandemia? Digo, en el aspecto, no sé, laboral o en el aspecto de salud, si nos puede actualizar esa información. Y le tengo otra pregunta. Claro, con mucho gusto. De hecho, se me hace, creo, una pregunta muy importante, precisamente en este contexto, en donde pues ya estamos logrando tener grupos poblacionales enteramente vacunados, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de los adultos mayores de 60 años y más, en donde muchos de ellos ya recibieron el esquema completo y por lo tanto estamos esperando ya que tengan la protección para efectos de, si se contagian, no desarrollen enfermedad, sobre todo no desarrollen enfermedad grave. Y creo que aquí está el punto específico para la respuesta. Una persona vacunada, inclusive con esquema completo, e inclusive ya después de que pasaron 2 semanas de que recibió la segunda dosis, si es que esa es su vacuna, o 3 semanas de que recibió vacuna CanSino de una sola dosis, ¿se puede contagiar? Sí, se puede contagiar. ¿Sí? Recuerden, lo traemos nuevamente a colación, contagiar significa que si yo me encuentro en un ambiente epidémico, como todavía lo encontramos en muchas partes de México, y yo tengo interacción con una persona que tiene carga viral, es decir, porta el virus SARS-CoV-2, ya sea. Lo que estamos esperando obviamente con la vacuna es que en la gran mayoría de las personas ya vacunadas y con esquema completo no desarrollen enfermedad. ¿Sí? Sin embargo, cuando revisamos los esquemas de eficacia de la vacuna para no desarrollar enfermedad, digamos, leve o moderada, o al menos sintomática, pues sabemos que, dependiendo de cada una de las vacunas, todavía hay una proporción de personas que podría desarrollar signos y síntomas, es decir, tener COVID-19. Recordemos que la enfermedad, que es COVID-19, es la manifestación de los signos y síntomas que corresponden a la enfermedad y que se producen por haberse infectado del virus SARS-CoV-2. Lo que sí ya no estamos esperando, obviamente, en más del 99% de las personas que se han vacunado y que tienen esquema completo, y que es lo que hasta el momento la evidencia también nos está mostrando, es que lleguen a desarrollar COVID grave o COVID crítico. Es decir, que lleguen a tener la necesidad de hospitalizarse, de desarrollar precisamente un IRAG, una infección respiratoria aguda grave, y por lo tanto, mucho menos de que tengan que llegar a complicarse a causa de la enfermedad y en su momento fallecer a consecuencias de la misma. Pero todavía pueden participar de la actividad de la transmisión y del contagio. Eso es por un lado. Lo otro es que en este momento se continúa revisando toda la evidencia científica que se tiene, sobre todo, digamos, de países que tienen ya grandes avances en porcentaje de cobertura a su población, de cómo se están llevando a cabo justo estas dinámicas de transmisión. ¿Sí? ¿Qué tanto una persona vacunada que se contagia y que podría ser durante algún tiempo, a lo mejor horas o a lo mejor algunos días, ser portadora y por lo tanto todavía transmitir el virus y enfermar a otras personas que obviamente no estén vacunadas y entonces que sí puedan estas otras personas desarrollar todavía enfermedad grave o inclusive seguirla transmitiendo a otras personas más? Es lo que no está, digamos que, con mucha información disponible. Entonces, mientras no se tenga la certeza de cuál es el comportamiento o la participación de personas vacunadas con capacidad todavía de transmitir virus en la transmisión comunitaria, o sea, como un actor de la transmisión comunitaria, de la transmisión todavía a sus familiares en su entorno directo, a sus conocidos en el entorno inmediato o en estos casos en la actividad laboral, entonces todavía las recomendaciones de mantener
las medidas de protección continúan y por eso las estamos todavía implementando y recomendando a la población. Y obviamente esto incluiría en el grupo específicamente de la pregunta que todavía no pudieran regresar en este momento o no sería recomendable, mejor dicho, todavía integrarse a estas actividades laborales, sobre todo cuando estas se dan en espacios en donde tenemos personas que están permanentemente entrando, saliendo, donde hay elementos que pueden contribuir a la transmisión de la enfermedad. Esto no quiere decir que esto pueda cambiar en siguientes semanas, que cuando se tenga mayor evidencia o cuando se tenga nueva información al respecto de estas actividades, pudieran emitirse nuevas recomendaciones. Y de hecho vamos a entrar justo en un periodo en siguientes semanas y meses que en la medida en que vayamos incrementando la cantidad de población vacunada y protegida, muy probablemente se van a estar actualizando lineamientos muy específicos de qué pueden hacer estas personas vacunadas. Es decir, ya me vacuné, ya estoy protegido, pero además no solo en lo individual, sino que ahora formo parte de un grupo cada vez más y más y más grande de personas protegidas y entonces, por lo tanto, la actividad obviamente va a cambiar y se va a integrar no solamente en los temas laborales, sino también se va a integrar en la interacción que las personas pueden tener en el día a día de su diario quehacer. Claro que sí, muy cierto, doctor, muchas gracias. Y otra cosa, me comentaron en las redes sociales algunas personas que tienen toda la disposición y disponibilidad para poder participar en las próximas elecciones, esto relacionado a las elecciones y al INE. Están muy dispuestas las personas a ser encargados de la casilla, ¿no? Encargados de estas casillas y de las votaciones. Sabemos que las medidas y los protocolos han avanzado y son favorables para que los contagios no se aumenten en las próximas votaciones, pero las personas me comentaban que, por ejemplo, el INE se encargó de alguna manera de supervisar que no fueran adultos mayores o personas de riesgo por edad para que fueran presidentes de casilla. Pero estas personas eran jóvenes, pero tenían comorbilidades y estaban preocupados porque dicen, bueno, vamos a estar aquí y no nos vamos a echar para atrás a la hora de participar, pero pues sí, a pesar de ser jóvenes, pues tenemos comorbilidades, entonces les preocupaba la vacunación. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Si podrían vacunarlos o si estuvieran en riesgo, algún consejo, algo que nos pudiera decir. Gracias, doctor. Gracias, también con mucho gusto. Creo que es una pregunta muy relevante, sobre todo cuando estamos a días, ¿no?, que se lleve a cabo esta jornada electoral del próximo domingo 6 de junio. Es importante comentar que desde hace muchos meses, inclusive ya desde el año pasado, y bueno, lo hemos dicho en conferencias, se estuvo trabajando de manera conjunta con la autoridad electoral a través de la revisión de las propuestas de lineamientos que ellos estuvieron diseñando para efectos de generar un ambiente de seguridad en los eventos electorales. Esto se ha revisado ampliamente, los últimos documentos obviamente fueron validados de manera conjunta para que se llevara a cabo justo la implementación. Lo que podemos comentar, digamos, en lo general, pues obviamente son varios documentos, también tengo entendido que están disponibles en páginas oficiales para su revisión y han formado parte de la capacitación, no solamente a los actores que van a estar en las casillas, sino también forman parte de la comunicación de riesgos a la población, que obviamente se invita a participar y ejercer el derecho a su voto en este próximo domingo, y que también integrará toda una serie de acciones que se van a llevar a cabo o al interior de los ambientes. Recordemos que estos ambientes son variados dependiendo de la disponibilidad de espacios que hay en cada lugar, pero siempre las recomendaciones que están en estos lineamientos es a tratar en todo momento de mantener de la mejor manera posible la sana distancia y entonces limitar la interacción que puede haber tanto entre las personas que van a estar participando de la votación como la interacción que va a haber entre los funcionarios de casilla y obviamente los electores. Y hay una serie de disposiciones que se emitieron y que se van a obviamente observar y respetar por el mismo órgano electoral y los que están ahí en las diferentes casillas que tienen este objetivo. Algo, por ejemplo, y aprovechamos la pregunta para volverlo a recalcar, que se estuvo un poco sacando de
de contexto en semanas previas era de que ya no iban a requerir la credencial de elector, lo cual no es cierto. Fue una mala interpretación de precisamente uno de estas actividades y de estas acciones que se están tomando para el día de la elección. Lo que el lineamiento recomienda y está o quiere poner en práctica este domingo es que no se entregue físicamente la credencial del elector en la mano del funcionario de casilla, para así entonces evitar obviamente el contacto directo. Lo que se le va a pedir al elector es que obviamente tiene que presentar su credencial de elector, la tiene que llevar consigo, pero bastará con que se la muestre visualmente a una distancia obviamente que el funcionario pueda leer los elementos de la credencial, para que el funcionario tome la información y todo lo registrado, pero no haya un contacto directo entre ellos. Esto, por ejemplo, es un elemento. Otro elemento, se pidió, como ustedes saben, los lugares donde se ponen las urnas para la emisión del voto, tanto para marcar el voto o en su momento depositarlo en una urna, muchas veces se buscaban lugares cerrados o lugares que estaban así muy, en su momento obviamente por los 4 ángulos completamente cerrados. Entonces eso también se hizo la recomendación de que se buscaran espacios que contribuyeran sí a obviamente el que el sufragio sea con completa discreción, que no haya obviamente elementos que permitan visualizar la votación de la persona, pero que tampoco sean tan cerrados, que en su momento permitan la ventilación del espacio y que por lo tanto pues no se preste obviamente a este tipo de transmisión. Los puntos de sana distancia, así como los vemos en las tiendas, en los aeropuertos, en los servicios de salud, etcétera, van a estar bien ubicados para que no haya aglomeraciones. Y aquí es muy importante, y pues también aprovecharíamos para invitar a la población a que todos nos sumemos a hacer caso, o sea, a poner en práctica todas estas recomendaciones que nos van a estar emitiendo y que van a estar identificadas desde que lleguemos al punto de votación, pasemos por el mismo y hasta que nos retiremos, ¿no? Muy importante, obviamente, el uso del cubrebocas en este tipo de espacios, porque vamos a estar en interacción con otras personas y entonces esto obviamente va a limitar un poco la transmisión de que estemos expeliendo en su momento virus en ese ambiente, y guardar siempre las disposiciones de sana distancia, el lavado de manos, que de seguro vamos a tener a disposición el alcohol gel para poderla realizar, y otros elementos que van a cuidar. Entonces, no debemos de limitar nuestra participación, ni como electores, ni como funcionarios de casilla, ni como ningún elemento propio, ejerzamos nuestro voto y obviamente hagámoslo participando y acatando las medidas de seguridad, porque si nosotros las implementamos y las implementa la autoridad electoral, pues entonces obviamente el riesgo quedará controlado, reducido y no tendremos consecuencias al respecto. ¿Sí? Gracias. Pasamos de este lado. Ok. Sí, ahorita lo retomamos si gustan para poder dar más tiempo a las preguntas. Buenas tardes, Oscar Sosa de Enrate Digital. La pregunta sería referente a la persona que se va a vacunar el mismo día que es el día de la elección. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para poder ir a emitir su voto? Si se recomienda a la Secretaría de Salud alguna situación que pueda guardar reposo o no. Y tengo otra pregunta más. Gracias por la pregunta, muy importante. Lo reconfirmamos sin mayor problema mañana, porque creo que esto es un elemento que todavía no se había comunicado a la población, pero creo que se están tomando la previsión de que el domingo de la elección no se realice la vacunación. O sea, sería el único día en el cual no se va a llevar a cabo la vacunación, precisamente por estos detalles. Entonces, dar toda la oportunidad para que la participación sea la mejor, porque también hay que recordar que obviamente las personas que están atendiendo los puestos de vacunación tendrían que poder ejercer su derecho al voto, y tenemos identificado que es probable, de hecho está ya terminándose la coordinación para que no se lleve a cabo. Sin embargo, mañana mismo lo reconfirmamos, ¿no? Para ya que sea como una comunicación oficial y que sea que la gente sepa que el domingo de la elección de seguro no habrá puestos de vacunación activos. El sábado sí, y el lunes inmediato se reactivan.
Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta sería referente a los datos que va a dar el INEGI sobre salud. Esos datos que van a obtener ahora referentes a los aumentos a las comorbilidades, si han bajado, subido, o la mortalidad que ha ocurrido durante este año, ¿cambiará la estrategia de salud una vez que la mayor población esté vacunada o cómo se proyectan después de estos datos? Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. De hecho, comentar uno de los puntos que siempre resaltamos de los componentes de la vigilancia epidemiológica es que cuando estamos ante eventos inconmensurables, como lo es una pandemia, y en este caso la epidemia de COVID-19 en el país, no es posible, no solo para México, sino para todos los países en el mundo, no es posible tener la estadística del 100% de los casos. Estamos hablando obviamente de las personas que se contagian y enferman de COVID. Y esto es por toda una serie de elementos que a lo mejor en su momento podríamos tomar un poco más de tiempo de explicar, pero son elementos que tienen que ver con los mismos procesos de poder conocer a través de un servicio de salud que existe una persona enferma. Con el tema de las defunciones, obviamente esto sí es diferente, porque por las diferentes disposiciones legales y las diferentes dependencias e instancias que participan en la identificación, registro oficial de las defunciones, pues entonces sí se tienen herramientas y elementos para tratar de identificar y por lo tanto clasificar adecuadamente lo más cercano al 100%. Recordemos que toda defunción en México, por normativa, por ley, debe ir siempre acompañada de un certificado de defunción y que este certificado de defunción a su vez pues obviamente detona otro tipo de documentaciones y permite a las personas, a los deudos en este caso, llevar a cabo diferentes disposiciones legales también para efectos de la persona que falleció. Por eso la importancia de este documento. Y es a través del mismo que finalmente, entonces sí podemos tener lo más cercano al 100% de la estadística. Sin embargo, lo que vamos registrando en un momento determinado nos da claramente el comportamiento, las tendencias, nos permite saber qué está ocurriendo, no solamente en un nivel nacional, sino también en un nivel subnacional. Si ustedes, por ejemplo, ven la curva que presentábamos en la segunda diapositiva, donde integrábamos estas defunciones que en su momento han sido recientemente dictaminadas y se suman a la estadística, el comportamiento que ellas tienen es prácticamente similar o es un espejo al que teníamos previamente, obviamente con el incremento correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento saber que están ocurriendo defunciones por COVID y que tienen cierta magnitud en un tiempo determinado, en un lugar determinado y en un grupo de personas determinadas, es una señal suficiente y adecuada para poder tomar las decisiones. Y entonces en muchas ocasiones el no contar en primera instancia o de manera inmediata con esta estadística, que reiteramos, no es que no se cuente ni por errores, ni por fallas, ni porque en un momento determinado no se tenga el dato de la persona, son o están ligadas directamente a los procesos de confirmar fehacientemente que una persona falleció por una causa correspondiente, como en este caso es la COVID. De todas maneras, la información con la que se cuenta permite llevar a cabo la validación de las estrategias, los lineamientos y todo lo que en su momento compone la respuesta, y no tenemos realmente mayores diferencias en relación a lo mismo. La estadística oficial pues obviamente se tiene que integrar, el INEGI en su momento la va a dar a conocer. En todos los países del mundo hay digamos un retraso que se da de 1 a 2 años para conocer las estadísticas oficiales, sobre todo de mortalidad, por el hecho de que se tienen que llevar a cabo y pasar por todos estos procesos que hemos comentado. Entonces, esto no cambia nada, digamos, en relación a la misma estrategia. La estrategia, más bien, en su momento se va adecuando, va cambiando, justo en base a la información que se tiene lo más cerca a lo notificado, lo más cerca a lo que se tiene en su momento registrado y que está en los diferentes análisis. Esto tampoco genera ningún cambio para efectos de la estrategia nacional de vacunación. Esta estrategia está basada en la gran parte o en la mayoría de la estadística ya evidenciada de lo ocurrido en meses y en el año previo de la epidemia, que nos dijo claramente dónde estaban los grupos de riesgo y por lo tanto a quién había que vacunar primero en la medida que la vacuna fuera llegando. Y entonces esto se va a mantener, no está escrito en piedra tampoco, sabemos que en función de la información
tanto internacional como nacional, que se va generando día con día, semana con semana, la Estrategia Nacional de Vacunación y la política nacional ha tenido actualizaciones y ha estado obviamente incorporando nuevos elementos para poder hacer siempre la vacunación más eficiente y sobre todo seguir priorizando a estos grupos de riesgo. Recordemos, por ejemplo, uno de esos cambios importantes que se dio hace poco, esas actualizaciones importantes, fue precisamente en función de las mujeres embarazadas, ¿no? En donde ahora se integran también como un grupo prioritario para recibir la vacuna. ¿Sí? Gracias. Volvemos de este lado, por favor. Buenas noches, Otilia Carvajal de La Razón. Doctora, le voy a preguntarle sobre el protocolo de regreso a clases. ¿Qué se establece en caso de que haya un caso sospechoso y un caso positivo en una escuela? Claro, con mucho gusto. Recordemos que el tema del regreso a clases se trabajó con la Secretaría de Educación Pública de hace un tiempo y se trabajó porque se trató de definir todos estos elementos de seguridad con los que se debe de contar para entonces decir puedo regresar a clases presenciales. Recordemos que las clases virtuales continúan e inclusive van a continuar a la par del regreso de clases presenciales. Uno de estos elementos de seguridad, los menciono rápidamente, el primero justo tiene que ver con el tema del riesgo epidémico que hay en ese momento en el estado, en la localidad, en la comunidad donde se va a reactivar las clases. Tienen que ser el nivel de riesgo más bajo. El segundo elemento tiene que ver justo con el tema de la vacunación, ¿no? En donde ya se cubrió a la gran mayoría de los trabajadores de la educación, pero no solo es la vacunación a los trabajadores de la educación, es la vacunación también que hasta el momento se lleva de todos estos grupos de riesgo, 60 años y más, 50 años y más, porque obviamente son las personas que en el domicilio de estos alumnos, de estos estudiantes, podrían contagiarse, pero ya al estar vacunados estarían protegidos y por lo tanto no esperaríamos un incremento de casos graves ni críticos y de seguro tampoco de casos en general de la COVID-19. Y el tercer elemento es el que integra este componente que nos hace en la pregunta, que tiene que ver con todas aquellas actividades que se van a realizar y se están realizando ya en las entidades que iniciaron al interior del plantel, en el sentido de mantener una vigilancia y mantener acciones que mantengan estos espacios seguros, pues siempre seguros. Lo que se combinó en los lineamientos es que si se presenta un caso sospechoso en un aula correspondiente, por precaución y mientras el caso se confirma, y obviamente más si se llega a confirmar, queda suspendida la actividad en este espacio. En el momento en que se confirma un caso, dado que se obviamente percibe y es mejor suponer que esta persona pudiera haber estado en contacto con personas de otros salones en algunos otros espacios, como ser los baños, como ser la actividad recreativa, etcétera, a pesar obviamente de que hay también acciones muy puntuales que limitan esta actividad. El escalonamiento en los recreos, el uso adecuado también en función del aforo de los baños y que todo esto obviamente es responsabilidad y lo está haciendo, creemos, bastante bien la Secretaría de Educación en conjunto con las autoridades de cada uno de los planteles escolares y sobre todo de las maestras y los maestros que están en el día a día, pero si finalmente llega a haber un contagio y finalmente llega a haber un caso confirmado, pues entonces se puede realizar un autorresguardo de todo el plantel, o sea, es decir, se hace una cuarentena en todo el plantel, se cumplen los periodos máximos de incubación y de transmisibilidad y una vez concluidos, si el calendario escolar todavía lo permite, pueden entonces nuevamente reiniciar las clases presenciales. Y comentaba que esto ha surtido efecto porque se ha ejecutado, por ejemplo, tenemos la experiencia ya de Campeche, en donde se tuvo en 2 escuelas, en donde sucedieron estos eventos y se llevó a cabo la aplicación de estos lineamientos. Y de las poco más de 120 escuelas, planteles escolares que estaban activos en su momento en Campeche, solamente 2 escuelas fueron las que presentaron estas situaciones, es decir, un porcentaje mínimo. Estaríamos hablando que más de 118 o 118 escuelas no tuvieron este tipo de elementos. Ya luego obviamente vino el elemento que comentaba de seguridad al principio, en donde cambiaron de un semáforo a otro y pues obviamente hubo una suspensión generalizada, pero esto también entonces representa y está sucediendo en otras entidades que la aplicación de los elementos de seguridad es importante para mantener lo más seguro posible
el regreso presencial a clases. Como preparatorias o universidades, ¿también se cerraría todo el plantel y de todos los turnos? No necesariamente, justo se consideró en un momento determinado, sobre todo en el enfoque que hay en estos grandes campus universitarios, en donde obviamente hay toda una serie de áreas, edificios, grandes parques, grandes zonas que pueden utilizarse inclusive para la actividad recreativa, en donde se pretende más bien ahí la recomendación es poder focalizar, ¿no? Porque si obviamente estamos en un plantel lo suficientemente grande como para que la actividad se hubiera iniciado o manifestado en una facultad, ¿no? Y tenemos otras 3, 4 o 10 facultades, pero que están en puntos diferentes, pues entonces podemos focalizar, podemos tomar a esos grupos de edificios o esos grupos de aulas o a la interacción que hay entre ese grupo de personas como una unidad, como un plantel, que por lo tanto no afectaría necesariamente a las demás, y en donde entonces las medidas en su momento de autorresguardo, de cuarentena, podrían ser muy específicas solamente para esa sección. Entonces es algo que deben de implementar también a nivel ya de la operación. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, nos han dado las 8 de la noche, esperamos el día de mañana poder estar nuevamente con todos ustedes y sobre todo con la población para poder estar comentando nuevos elementos. Muchas gracias por su asistencia personal y por la participación también. Esperemos poder vernos mañana nuevamente. Muy buenas noches.